¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, lo que vamos a discutir hoy día tiene que ver con la segunda unidad de nuestro curso de estimación y detección, y en particular vamos a estar mirando la variante del problema de inferencia del problema de estimación. ¿Ya? Estimación. Y en ese contexto vamos a estar discutiendo las siguientes cápsulas que vamos a estar viendo en este curso. Así que vamos a mis notas y les empiezo a contar de qué se trata esto. ¿Ya? Bueno, entonces, lo que vamos a discutir entonces en esta cápsula en particular, en las que viene, es el problema de detección. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con un poco la descripción del problema. Este es básicamente la contraparte del problema que discutimos en la unidad anterior de detección. La gran diferencia es que la variable que queremos inferir es continua, a diferencia del caso de detección donde la variable a inferir era discreta. Entonces, el problema de estimación implica inferir una variable θ. Vamos a ocupar la misma notación que el caso de detección para que un poco haya un cierto nivel de consistencia. θ es la variable que queremos inferir. En este caso va a ser una variable continua. Y el otro elemento diferenciador en el ámbito de estimación tiene que ver con el hecho de la evidencia, o sea, las observaciones que vamos a estar mirando. En el caso de detección, típicamente uno plantea el problema cuando uno tenía una observación y quería a partir de una observación inferir el parámetro θ, que era la variable discreta. En este caso, típicamente en estimación uno tiene más datos, tiene más evidencia, y lo que entonces tenemos realizaciones x1, x2 hasta xn de una variable aleatoria independiente idénticamente distribuida, ID, cuyas estadísticas siguen una distribución, y al igual que en el problema de detección, esa distribución depende del parámetro que nosotros queremos inferir. Eso es súper importante, porque de alguna manera tiene que haber un vínculo entre la variable que queremos estimar, que en este caso es θ continuo, y las estadísticas de las observaciones que estoy mirando. Y esto lo discutimos bastante en detalle en la unidad anterior de detección, cuando presentamos el modelo generativo, ¿ya? Y a partir de un modelo generativo nosotros observamos que de alguna manera la variable que queríamos inferir tenía un efecto directo en las estadísticas de las observaciones. Aquí es exactamente lo mismo. Tenemos que la probabilidad de la variable que estoy observando depende de manera directa de θ, pero esa relación es probabilística. O sea, en realidad θ repercute en las estadísticas de la observación. No hay una relación determinística entre θ y las observaciones, sino que es probabilística por medio de la probabilidad de la variable aleatoria. Muchas veces esta relación viene directamente de un módulo generativo. Mostramos varios ejemplos de eso en las unidades de detección, pero en términos de la formalización del problema general, lo único que uno dice es que las estadísticas dependen del parámetro θ que queremos inferir. Y el otro elemento distintivo, entonces, a diferencia del problema de detección, es que aquí tenemos la capacidad de tener varias observaciones. Tenemos x1, x2 hasta xn. O sea, desde el punto de vista de los datos, este problema es mucho más rico, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la inferencia es más difícil porque ahora la variable que quiero inferir es continua. En el caso de detección era una variable que tenía una cantidad finita de posibilidades, ¿ya? Y desde ese punto de vista era más fácil la inferencia. Y uno calculaba el riesgo promedio y la probabilidad de error y esas cosas porque la naturaleza del problema era discreto. La variable inferir era discreta. En este caso, la forma en la cual vamos a evaluar el desempeño va a ser distinto porque la variable que queremos inferir es continua y por ende el problema de inferencia es más desafiante, más complejo. Tengo un espacio infinito de posibilidades y por tanto la manera de evaluar el desempeño va a ser distinto. Vamos a estar midiendo la discrepancia entre θ, la variable real, y la inferencia que vamos a hacer a partir de las observaciones. Y esa discrepancia típicamente se mide en alguna métrica de error, por ejemplo, error cuadrático medio y ese tipo de métrica. Y eso lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando empecemos a formalizar las nociones de optimalidad y qué tipo de atributos nosotros queremos para un buen estimador. ¿Ya? Entonces voy a mostrar un ejemplo para que se ilustre, y este ejemplo está inspirado en problemas de Machine Learning, de hecho, de en particular la parte de entrenamiento de un problema de aprendizaje. ¿Ya? Supongamos que tenemos una variable xi, que es nuestra variable de observación, ¿ya? Xi son las evidencias que tenemos, y aquí acuérdense que siempre el setting es que tenemos n observaciones, x1 hasta x2 hasta xn, n muestras independientes idénticamente distribuidas de la misma variable aleatoria con la misma estadística.
que depende del parámetro θ. Entonces, en particular, fíjense que como una variable de valores en 0 y 1, esencialmente la probabilidad está caracterizada por un parámetro, que es la probabilidad del símbolo 1. Si ustedes conocen la probabilidad de que la variable aleatoria toma el valor 1, ¿ya? Si quieren, esto lo pueden ver también como la probabilidad de que x de w sea igual a 1, eso se puede escribir como la función de distribución de la variable x que toma el valor 1, y fíjense que aquí le puse un superíndice θ para enfatizar el hecho que de alguna manera vamos a parametrizar por θ el valor de la probabilidad que la variable aleatoria tome el valor 1. Y fíjense que θ es un valor entre 0 y 1, porque es una probabilidad. Y si ustedes conocen θ, conocen la probabilidad del complemento, 1 menos θ va a ser la probabilidad que la variable aleatoria tome el símbolo 0, y de alguna manera entonces vamos a ver que el problema de inferir θ tiene que ver con el problema de caracterizar la probabilidad de la variable aleatoria x, y lo vamos a hacer a partir de las observaciones. Entonces, si se fijan, este es un problema que típicamente se conoce como un problema de aprendizaje estadístico. Este problema de aprendizaje estadístico equivale a un problema de estimar el parámetro θ, que corresponde específicamente a la probabilidad de que la variable aleatoria tome el valor 1, ¿ya? El complemento es 1 menos θ, y si yo conozco θ, que es un valor real, o sea, cumple las propiedades de un problema de estimación, θ es una variable entre 0 y 1, real. Si somos capaces de inferir θ a partir de n muestras independientes idénticamente distribuidas que siguen esta estadística, ¿ya? Donde fíjense que el índice super θ tiene que ver con la probabilidad del valor 1. Aquí hay un uso un poco redundante de la notación, pero fíjense que el parámetro en este caso es la probabilidad del símbolo 1, ¿ya? Y de alguna manera, entonces, si conocemos θ, conocemos la probabilidad, y estamos entonces aprendiendo las estadísticas de la variable a partir de las muestras I y D. Y esto es lo que en Machine Learning la gente llama la etapa de aprendizaje. Es a partir de datos, yo trato de estimar la probabilidad de un problema, ¿ya? Así que este es un caso súper interesante, porque si bien es simple, un ejemplo súper simple, una variable discreta, binomial, de hecho, o sea, Bernoulli, disculpen, es súper simple el problema, pero encapsula, de hecho, ejemplifica una familia de problemas bien grandes, que son todos los problemas de Machine Learning, donde uno quiere estimar a partir de datos, de muestras independientes idénticamente distribuidas, estimar una estadística, ¿ya? En este caso, una estadística de una variable binaria, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como evidencia tenemos las muestras x1, x2, x3 que viven en 0, 1, o sea, son una secuencia de bits. 0, 1, 1, 1, por ejemplo, acá esto, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, etc. Entonces, esta es la evidencia, son mis datos. Y la idea es que a partir de estas observaciones yo tengo un buen estimador o un buen predictor de la variable θ, que en este caso es continua, ¿ya? Entonces, el estimador esencialmente es una función que toma los datos, ¿ya? Mi muestra en 0, 1 a la n, porque x1 hasta xn viven en 0, 1 a la n, en x a la n, que en este caso es el espacio de bits, de tramas de 0 y 1. Porque la variable x toma valor en 0 y 1, un problema discreto en observaciones, pero continuo en la variable que queremos inferir. Aquí empiezan a ver las diferencias con el problema de detección que vimos en las cápsulas anteriores, en la unidad anterior. Bueno, entonces el estimador es esencialmente un objeto que toma la evidencia, mis observaciones, y mapea un valor entre 0 y 1, que es la variable que quiere inferir, ¿ya? Muy bien. Ahora, en este caso, después vamos a ver maneras más específicas y estrategias para hacer la estimación, pero un súper buen guess, aproximador de lo que sería la variable θ, sería calcular la probabilidad empírica de que x tome el valor 1. Y la probabilidad empírica de que x tome el valor 1 es básicamente la cantidad de veces 1 partido por n, la frecuencia, 1 partido por n, la cantidad de veces que xy toma el valor 1, que en este caso, como la variable es Bernoulli, o sea, binaria, es la sumatoria de igual 1 hasta n de los x sub i. Esto captura cuántas veces la trama de bits de largo n tomó el valor 1, y 1 partido por n veces sería como la probabilidad empírica de que la variable aleatoria x tomó el valor 1. De hecho, formalmente se define en Machine Learning como la distribución empírica, como la probabilidad empírica que yo estimo a partir de la data, de la secuencia de entrenamiento en este caso. En este caso, las observaciones en Machine Learning se le llaman los datos de entrenamiento, ¿ya? Y esta probabilidad empírica, fíjense que tiene la gracia que cuando n tiende a infinito, nosotros sabemos por ley de los grandes números que promedios empíricos de variables independientes idénticamente distribuidas convergen a su media. Pero la media es la esperanza de x,
¿ya? Y la esperanza de X sujeto a la hipótesis de que yo sé que el X sigue esta estadística P de X, que es función de teta, donde teta es el parámetro que captura la probabilidad que la variable aleatoria tome el símbolo 1, esa es la manera que construimos el setting del problema. Entonces esta es la esperanza. Si usted calcula la esperanza, es 0 por la probabilidad de que X tome el valor 0, que es 0, porque un poco se cancela, y 1 por la probabilidad de que X tome el valor 1, que es teta. Así que efectivamente la esperanza es teta. Así que efectivamente se dan cuenta que un buen aproximador o un buen estimador de teta sería considerar este objeto que se conoce como la probabilidad empírica, o como mi estimador empírico de teta. Después vamos a estudiar más en detalle este estimador, porque este estimador es esencialmente en este contexto vamos a ver que es el estimador de máxima verosimilitud, que va a jugar un rol bien importante en toda la teoría de estimación. Así que solamente esto es como para ilustrar qué es lo que uno, cómo se ve un problema de estimación paramétrico en este caso, y cómo uno podría abordar el problema de estimación a partir de cosas como que conocemos, por ejemplo, por la ley de Euler del número, este valor converge su media y la media coincide efectivamente con el parámetro teta. Por tanto, como en el límite coincide con el parámetro teta, uno podría decir que un buen estimador de teta es considerar la probabilidad empírica que X tome el valor 1. Así que esto después lo vamos a revisitar con mucho más detalle cuando introduzcamos más elementos en la formalización del problema. Pero es como para ejemplificar ya el tipo de problemas que vamos a estar atacando con todo el ámbito del problema de estimación. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a la formalización del problema. Aquí la cosa se pone un poquito más formal y vamos nuevamente, todo lo que veamos en esta unidad, así como lo que vimos en la unidad de detección, descansa fuertemente en su conocimiento de probabilidades. Así que de hecho, si se dan cuenta, ya ocupamos resultados de probabilidades, como la ley de los grandes números, vamos a ocupar un montón de otros resultados en este contexto. Así que nuevamente enfatizo la importancia de que estén súper frescos con su conocimiento de probabilidades, porque esencialmente estimación es un problema de inferencia probabilística, así lo estamos viendo en el contexto de este curso. Así que todo lo que hagamos descansa fuertemente en herramientas de probabilidades. Muy bien, formalización del problema. Entonces, en general vamos a tener una observación, así como lo vimos en el problema de detección. Tenemos el mismo lenguaje, X de W va a ser nuestra evidencia, nuestra observación, que va del espacio de probabilidades a X. Vamos a jugar con, típicamente, esta notación para la distribución de X. Vamos a explicitar el rol que tiene teta en la distribución de X. Vamos a poner un super teta, para enfatizar harto el hecho que las estadísticas de X dependen del parámetro teta, y en particular la distribución de X super teta, que depende de teta, sobre un evento, esencialmente la probabilidad que X pertenezca a. Ya aquí está un poco el hecho que ustedes pueden vivir con la probabilidad en este espacio o la probabilidad inducida en el espacio de llegada. ¿Ya? Donde aquí en realidad lo que tengo en el espacio de llegada es esta distribución, la probabilidad de X super teta. ¿Ya? Y vamos a jugar siempre con estas dos convenciones, o poniendo probabilidad en el espacio madre, o jugando con la distribución de la variable aleatoria en el espacio de llegada. ¿Ya? Vamos a jugar con ambas representaciones de la probabilidad. Eso es importante y eso nuevamente descansa en lo que ustedes vieron en su curso de probabilidades. Muy bien, entonces como dijimos anteriormente, el setting es que alguien define un teta cero, ese teta cero alguien lo escoge, es una persona ajena a la persona que hace la inferencia. Típicamente uno podría considerar que una suerte de adversario o el ambiente que escoge este valor y nosotros desconocemos, pero lo único que no tenemos acceso a este valor teta cero, sabemos que un valor fijo, determinístico, fijo, específico, y que este valor genera o repercute en las estadísticas de la observación, así como lo dijimos anteriormente. ¿Ya? Entonces hasta aquí el problema es muy parecido a lo que vimos en el problema de detección. El elemento diferenciador al problema de detección es que en realidad no tenemos solamente una observación de X, como mencioné anteriormente, sino que tenemos una secuencia, una trama de observaciones que son independientes, idénticamente distribuidas y siguen la misma probabilidad P de X super teta cero. ¿Ya? Para enfatizar el hecho que las estadísticas nuevamente dependen de la variable, el parámetro que desconocemos. Desconocemos el parámetro, pero sabemos que las estadísticas dependen del parámetro. Ese es el juego. ¿Ya? Por ende, la distribución conjunta, si yo escribo la distribución conjunta en el espacio del vector x1 hasta xn, y calculo la probabilidad que x1 pertenezca a sub 1, x2 pertenezca a sub 2, hasta xn pertenezca a sub n, eso esencialmente es la multiplicación de las marginales, pero las marginales son todas iguales porque el problema es independiente idénticamente distribuido.
X1 hasta Xn tienen la misma estadística, y la estadística está dada por este objeto, así que es básicamente la probabilidad de X super θ0 evaluada a 1, la probabilidad de X super θ0 evaluada a sub 2, hasta la probabilidad de X de super θ0 evaluada a sub n. O sea, de alguna manera lo que me está diciendo este problema es que conocemos la estadística conjunta del vector X1 hasta Xn, y es la multiplicación de las marginales, y las marginales son todas iguales y coinciden con esta estadística que depende del parámetro que queremos inferir. Ese es el setting que vamos a estar mirando de aquí en adelante en el resto de esta unidad. Súper importante. Entonces, una vez que conocemos el módulo probabilístico, ahora viene la etapa de inferencia, ¿ya? Y de la misma manera que teníamos un clasificador en el problema de detección, aquí tenemos un estimador. Y el estimador es una función, la vamos a llamar R, hay gente que le llama tau, etcétera, etcétera. Hay distintas formas de llamarlo a este objeto. Aquí yo le llamé R, que es una función que da los datos de mi evidencia al espacio de los parámetros, donde θ0 toma valores. Tiene que haber consistencia en eso, ¿ya? Y lo que yo obtengo entonces es, cuando evalúo R en mi evidencia, en mi vector aleatorio, lo que obtengo entonces es un estimador de θ0, ¿ya? Y es consistente porque es una función que vive en θ grande. Y de hecho, es simple demostrar que este objeto R de X1 hasta Xn es una variable aleatoria, porque es una función de una variable aleatoria que va del espacio madre a θ, ¿ya? También, vamos, y aquí hay una cuestión de gente que le gusta representar rápidamente R de X1 hasta Xn y llamar esto como una suerte de estimador de θ, y le llaman, y la otra convención que vamos a estar ocupando es que esta la vamos a llamar θ hat de n, para enfatizar que en realidad aquí tengo un estimador, que es un θ hat. Hat es para hacer el énfasis de que es una estimación y es función de la evidencia, ¿ya? Entonces vamos a utilizar ya sea esta notación o ambas notaciones son válidas. Esta está enfatizando el hecho que el R en realidad vive en θ, y esto lo puedo ver como un θ hat, como una estimación o una aproximación de la variable que quiero inferir, que es θ0. Lo importante aquí es que, al igual que en el problema de detección, que lo discutimos con harto detalle, mi inferencia, que en este caso es θ hat de n, es una variable aleatoria, porque es función de un vector aleatorio, y sabemos que funciones de variable aleatoria son variables aleatorias. Entonces, esto es importante. Entonces, mi inferencia es una variable aleatoria, es un objeto al cual nosotros podemos asignarle una probabilidad, ¿ya? Y lo importante es que es una variable aleatoria que vive en θ, ¿ya? Entonces, podemos de hecho definir formalmente la probabilidad o la distribución de θ hat de n, la vamos a denotar de esta forma: ρ de θ hat de n, para decir que es la distribución de θ hat de n, y es función de θ0 porque las estadísticas de X1 hasta Xn eran función de θ0, así que también podemos explicitar el hecho que esta estadística depende de θ0, y evaluado en B, en un subconjunto de θ, es esencialmente este objeto, es la probabilidad de que θ hat de n de X1 hasta Xn pertenezca a B. Eso es por definición de cómo uno define la distribución de una variable aleatoria, en este caso en el espacio de los θ. Entonces vamos a estar jugando con esta notación también, de decir que θ hat de n efectivamente una variable aleatoria, que es mi estimador de θ0, y su distribución está dado por este objeto, que es una medida de probabilidad en este espacio de acá. Y es la distribución inducida por la función R y el vector X1 hasta Xn en el espacio de llegada, ¿ya? Así como lo vieron en los cursos de probabilidad, cuando ustedes definían variables aleatorias como funciones de otras variables aleatorias, ¿ya? Uno podía generar la distribución inducida, y esto es consistente con lo que conocen del curso de probabilidad, de cómo se calculan las distribuciones inducidas de variables aleatorias. Y esta es la definición, de hecho. Ahora, esto también se puede escribir como la probabilidad del vector X1 hasta Xn conjunta, que es la que está caracterizada aquí, ¿ya? Esta es la manera compacta de escribirlo: P de X1 hasta Xn, que también es función de θ0, porque recuerden que las estadísticas de X son función de θ0, el parámetro real. Bueno, esta probabilidad vive acá, en el espacio de las secuencias X1 hasta Xn, entonces es la probabilidad sobre X1 hasta Xn de que θn de X1 hasta Xn pertenezca a B. ¿Ya? Entonces, esta probabilidad la pueden caracterizar así, o la pueden caracterizar acá también, como función de la distribución del vector conjunto X1 hasta Xn. ¿Ya? Se dan cuenta, hay menos dos formas de poder caracterizar la distribución inducida de mi estimador, ¿ya? A este objeto también le conocen como el estimador de θ0. ¿Ya? Muy bien, entonces son solo convenciones, pero es importante porque nos permite definir un vocabulario y un lenguaje para después atacar las preguntas que vamos a abordar en el problema de estimación. Muy bien, entonces, bueno, otra forma de escribir esto, si se fijan,
Esta es la probabilidad sobre los X tal que teta de n de Q1 hasta n que pertenezca a B. Esto es esencialmente la probabilidad de la preimagen de teta n como función sobre el conjunto B. Esto se dan cuenta con la definición de la preimagen, se dan cuenta que es precisamente la preimagen, que en este caso es R a la menos 1, ¿ya? Porque acuérdense que teta hat de n se define como R de Q1 hasta Qn, o sea, esencialmente es la preimagen de R en B, sobre la distribución inducida por el conjunto de vectores Q1 hasta Qn, ¿ya? Que sabemos que es la multiplicación de las marginales porque los vectores son independientes idénticamente distribuidos. De esa manera construimos el problema. Entonces, esencialmente lo que uno tiene al final del día es que dado un estimador, o una, disculpen, dado un estimador R, ese estimador induce una estimación de teta 0, que es una variable aleatoria. Esa estimación a través de R y las estadísticas de Q1 hasta Qn que conocemos de acá, que el vector conjunto es Q1 hasta Qn, que sigue la probabilidad producto ID, ¿ya? Que viene de este modelo, de esta hipótesis de aquí, de la construcción del problema. R, las estadísticas de Q1 hasta Qn inducen una estadística sobre mi estimación de teta 0, que es porque esto es una variable aleatoria. Esas estadísticas se inducen en el espacio de los teta, que llamamos ρ, de teta hat de n de teta 0, ¿ya? Entonces, al final del día, lo que tenemos es una probabilidad en el espacio de los teta. Entonces, al final del día, si es que uno pudiera graficar esto, lo que vamos a tener es que asumamos que teta son los reales, para efectos de esta gráfica. Entonces, vamos a tener una probabilidad en los reales. Y en particular, es una probabilidad que va a tener probabilidad de pertenecer a teta 0, pero nos va a haber probabilidad de que la variable de teta hat tome valores fuera de teta 0. ¿Ya? Y de alguna manera, la probabilidad que, por ejemplo, teta hat tome valores fuera del valor teta 0, lo que estaría midiendo es cuánto es mi error de estimación. Mi discrepancia entre teta hat y teta 0 va a estar medida por cuál es la probabilidad de que teta hat tome un valor distinto de teta 0, y yo voy a tener que de alguna manera cuantificar eso, de alguna manera probabilística, de esa manera caracterizar una suerte de métrica del desempeño de mi estimación. ¿Ya? Que de alguna manera es parecido a lo que hicimos en el problema de detección cuando cuantificamos la discrepancia entre mi inferencia de teta vía una regla, un clasificador en ese caso. En este caso es exactamente equivalente, la única diferencia es que como teta ahora es un continuo, voy a tener una función de densidad de probabilidad típicamente inducida en el espacio de los teta, a diferencia del caso discreto donde teníamos una función de probabilidad masa porque teníamos una cantidad finita de posibilidades. Acá tengo una cantidad infinita de posibilidades, por tanto voy a tener una distribución inducida, pero si se dan cuenta, conceptualmente el problema es equivalente a lo que vimos en el problema de detección. La única diferencia es que ahora el espacio de inferencia es continuo. Por ende tenemos este objeto aquí que es la función de probabilidad inducida por mi estimación que llamé teta hat n. Así que muy bien. Entonces, dicho eso, surge un concepto bien interesante, que es el concepto de que esto es bien estadístico y es bien clásico de la teoría estadística, y en particular aquí va a estar aplicado en el ámbito de la estimación, pero este concepto de la consistencia. ¿Qué quiere decir consistencia esencialmente? Quiere decir una propiedad como de bondad de un buen estimador. O sea, si nosotros tenemos un buen estimador, lo que uno espera es que a medida que la cantidad de datos aumenta, si Q1 está aquí, recuerden que a diferencia del problema de detección, acá tenemos n muestras, n observaciones independientes idénticamente distribuidas. Entonces, como tenemos n muestras, tenemos más información. Entonces, lo que uno aspira es que a medida que la cantidad de observaciones aumenta, ¿ya?, la probabilidad de que la variable teta hat de n se concentre en torno a teta 0 aumenta. ¿Ya? O sea, esa es un poco la aspiración que uno tiene. Si teta hat es un buen estimador de teta 0, a medida que voy teniendo más y más datos, lo que uno espera es que la probabilidad se empiece a apretar cada vez más en torno al teta 0 y se concentre, incluso idealmente tenga probabilidad 1 de ser a teta 0 y probabilidad 0 estar fuera de ser distinto a teta 0. Y esa noción de como una buena propiedad en el escenario de tener muchos datos, o sea, cuando tengo muchos datos yo quiero que idealmente la cosa se vaya concentrando con alta probabilidad en teta 0, mi estimador, mi teta hat n. Entonces, esa noción es la que vamos a formalizar y vamos a decir que el estimador es consistente si cumple esa propiedad de concentración, de que cuando los datos tienden a infinito o son muy grandes, la variable teta hat de n se concentra con mucha probabilidad en torno a teta 0. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a definir formalmente.
como consistencia. Entonces, consistencia es una propiedad deseable que en el proceso de aumentar la cantidad de observaciones, ¿ya? La variable aleatoria, que llamamos θ hat de n, que es función de las observaciones, se concentre con alta probabilidad en torno al valor verdadero, ¿ya? Y el valor verdadero es θ0. Es un valor que desconocemos, pero lo que queremos idealmente es que si es que mi estimador es consistente, tiene esta capacidad de concentrarse en torno a ese valor, ¿ya? Que es un atributo asintótico, es un atributo que es límite, que es cuando las observaciones tienden a infinito, pero es una propiedad que es súper importante en la estadística, ¿ya? Así que es súper importante mencionarlo, porque es una manera de evaluar la bondad de un buen estimador. Uno siempre dice, yo tengo un estimador, si el estimador es bueno, tiene que tener esta capacidad de que cuando la cantidad de datos crece, mi precisión en la probabilidad de que esté en torno al valor verdadero tiene que crecer también. Y ese es el concepto que estamos tratando de capturar. Entonces, conceptualmente lo que uno diría es que si tomamos un intervalo, por ejemplo, de magnitud epsilon en torno a θ0, ¿ya? Un intervalo abierto en torno a θ0, nuevamente vamos a asumir para este análisis que θ son los reales, ¿ya? Esto se extiende para el caso más general, pero para estas gráficas asumamos que θ grandes son los reales, θ0 un valor real. Entonces tengo la estadística de mi θ hat de n, caracterizada por la función ρ, y lo que estoy graficando aquí es la función de densidad de probabilidad de θ hat de n, ¿ya? Y estoy calculando cuál es la probabilidad de estar en torno a θ0 en un intervalo de magnitud epsilon. Y aquí nos damos cuenta que hay una cierta probabilidad, que es la probabilidad que está graficada aquí, ¿ya? Que es la que está graficada aquí, y fuera de ese intervalo tengo una probabilidad no despreciable. Entonces el concepto de consistencia dice que, por ejemplo, supongamos que esto es para 5 datos. ¿Qué pasa si paso a 20 datos? O sea, cuadripliqué la cantidad de información, de alguna forma. Tenía 5 muestras idénticamente distribuidas, y ahora tengo 20, ¿ya? Entonces lo que uno esperaría es que si el estimador es bueno, si la estrategia de estimación es buena, la probabilidad en torno a ese mismo intervalo va a ser muchísimo mayor que cuando tengo 5 datos, ¿ya? Y si son 100, bueno, que esté muchísimo más concentrada, ¿eh? O sea que la probabilidad de estar fuera, de hecho, empieza a ser despreciable. Y cuando son 500, que prácticamente estoy con probabilidad 1 en torno al intervalo de magnitud epsilon en torno a θ0. ¿Ya? Entonces, este concepto de que si yo fijo un epsilon arbitrario y tomo un n súper grande, la probabilidad de estar fuera del intervalo de magnitud epsilon centrado en θ0 se va a 0, o sea, hace despreciable, es el concepto de consistencia, ¿ya? Y que está graficado aquí de forma gráfica, porque si nos damos cuenta, la probabilidad de estar fuera del intervalo de magnitud epsilon centrado en θ0 a medida que la data crece, se va cada vez haciendo más chica, es un poco la cola de esta distribución, se va haciendo cada vez más despreciable hasta que en el límite en principio va a ser 0. Entonces, esa es la propiedad que queremos capturar. Y si eso ocurre para un epsilon arbitrariamente chico, en particular para todo epsilon mayor que 0, entonces eso es lo que nos dice que, esa es formalmente la definición de decir que un estimador cumple esta propiedad de consistencia. Bueno, esto que mostré gráficamente, ahora lo vamos a escribir matemáticamente, ¿ya? Que es lo que viene ahora. Es la noción de consistencia. Ya, entonces ahora vamos a la formalidad matemática. Ya les mostré un poco la idea intuitiva de la consistencia, esta capacidad de que el estimador concentre su probabilidad en torno al valor verdadero, ¿ya? Se puede ver en términos de la distribución ρ de θ hat de n, ¿cierto? Ahora lo vamos a escribir de manera formal, ¿ya? Entonces aquí viene la consistencia en probabilidad, ¿ya? Entonces decimos que una familia de estimadores, ¿ya? Ahora necesariamente tengo que hablar de una familia de estimadores porque, como dije, voy a estar mirando el régimen cuando n es muy grande. Entonces necesariamente tengo que tener los estimadores caracterizados para todo n. Para n igual a 1, para 2, para 3, para 4, para 5, hasta infinito. Entonces tengo una familia de estimadores. Son funciones Rn que van desde la data hasta el espacio de los θ, ¿ya? Entonces, esta familia de estimadores se dice consistente en probabilidad, sí, para todo epsilon, o sea, para cualquier intervalito en torno al θ0, como lo mostré en la gráfica anterior, y para todo θ0, el θ0 también es arbitrario, ¿eh? Porque en realidad dijimos que alguien fijó el θ0, pero el θ0 es cualquier θ0 del espacio de los θ. Así que también es para todo θ0. Entonces, se tiene lo siguiente, se tiene que la probabilidad, y aquí escribí la probabilidad en el espacio madre, puedo escribirla también en la distribución de los espacios, de la probabilidad de que uno hasta aquí n, pero para efecto de la definición, esta es la definición estándar.
la probabilidad de que R de X1 hasta Xn menos θ0 sea mayor que epsilon, aquí estoy capturando lo que gráficamente mostré cuando definí un intervalo en torno a θ0 de magnitud epsilon. ¿Ya? Aquí, de hecho, estoy caracterizando la probabilidad del complemento de ese intervalo. Es la probabilidad de que la variable aleatoria, θ de n, ¿ya?, esté fuera del intervalo centrado en θ0 de radio epsilon. O sea, esencialmente es la probabilidad de que θ de n menos θ0 en magnitud sea mayor que epsilon. Es equivalente. Entonces estamos calculando la probabilidad de estar fuera, de que la variable θ de n esté fuera del intervalo de magnitud epsilon en torno a θ0. Ahora, si esta probabilidad, cuando la data se va a infinito, es 0, y eso es 0 para todo epsilon, entonces decimos que esta familia de estimadores, las funciones, ¿ya?, porque acuérdense que un estimador es una función, son consistentes en probabilidad. ¿Ya? Entonces, esa es la definición y un poco es completamente consistente con la gráfica que mostré en el ejemplito anterior, o sea, la idea gráfica de mirar las estadísticas inducidas por θ de n. Es equivalente. ¿Ya? Lo único acá que está escrito como función de la probabilidad P del espacio madre, pero la definición es exactamente equivalente. Entonces, algunos comentarios y observaciones de la definición. Lo primero es decir que este evento, que es la probabilidad de los W, es que está escrito como función de la probabilidad en el espacio madre, se puede escribir también como un evento en la distribución inducida por el vector X1 hasta Xn, que sabemos que sigue una probabilidad independiente idénticamente distribuida. Y es básicamente lo de X1 hasta Xn, tal que R sub n de X1 hasta Xn menos θ0 sea mayor que epsilon. ¿Ya? Es equivalente. ¿Ya? Ustedes pueden jugar con esta definición o con esta. Son exactamente equivalentes. Lo otro importante es que, bueno, aquí está el énfasis de por qué son equivalentes, porque acuérdense que el X1 hasta Xn es un vector aleatorio que va del espacio de probabilidades a el espacio de Xn, donde P de X1 hasta Xn en θ0 es esencialmente la distribución del vector, la distribución conjunta, que nosotros sabemos que es la multiplicación de las marginales porque el vector es I y D. ¿Ya? Así que, pero en realidad... Entonces, cuando yo les digo, ustedes pueden trabajar con esta definición de la probabilidad del espacio madre, que es la definición que está arriba, o la probabilidad inducida por el vector aleatorio. Estamos hablando, cuando hablo de la probabilidad inducida, me refiero a la probabilidad del espacio de Xn. Entonces, esta probabilidad vive en este espacio, por eso que fíjense que esta probabilidad está definida sobre la secuencia en Xn. En cambio, esta probabilidad aquí está definida sobre el espacio de los omega. ¿Ya? Eso es importante, o sea, tiene que haber consistencia. Si ustedes juegan con esta definición, tienen que ser consistentes con que esta probabilidad está definida en este espacio, el espacio de las secuencias, de las observaciones de largo n. En cambio, este está definido sobre los omega. ¿Ya? Eso es importante. Ahora, recuerden que este es X1 de omega, Xn de omega. Eso es lo que faltó explicitar acá, pero no lo puse para no complejizar la notación, pero ustedes saben que una variable aleatoria siempre es función de W si es que la escriben respecto a la probabilidad P. Eso también es parte de su conocimiento de probabilidades. Muy bien, donde sabemos esto en general, que la probabilidad en el espacio madre de que a quien pertenezca a B equivale a la probabilidad en el espacio de las secuencias de B. Esa es la asociación directa entre estas dos notaciones. Son equivalentes, ¿ya? Pero quise hacer el punto para que quede súper claro que ustedes pueden trabajar con esta noción, con esta notación, y con esta notación. ¿Ya? Son ambas equivalentes y consistentes una con respecto a la otra. Muy bien. Es un primer punto que es más técnico, que tiene que ver con su conocimiento en probabilidades. El segundo punto es un poco la definición. Acuérdense que en realidad esto es una secuencia, en realidad, porque la probabilidad es un número real, así que en realidad este es un límite de números reales convergiendo a cero. ¿Ya? Una vez que evaluaste la probabilidad, ya la parte aleatoria de las variables aleatorias desaparece, porque aquí está un número real, una vez que tú evaluaste la probabilidad de un evento. Entonces lo que estamos viendo es que esta secuencia de reales se va a cero. Y esas son cosas que ustedes vieron en el curso de cálculo cuando ven convergencia de secuencias reales. Es decir, que una secuencia real converge a cero, que vale decir que para todo epsilon y para todo eta mayor que cero existe un n, cero, tal que para todo n mayor que n, esa secuencia es menor que un eta. ¿Ya? Menor o igual, si quieren. ¿Ya? Pero un poco esa es la definición de convergencia de una secuencia al valor nulo. ¿Ya? Así que, pero de todas maneras lo puse porque si quieren después formalmente mostrar este resultado, lo que tienen que mostrar es esta condición. Es que para todo eta existe eventualmente, o sea, existe un n, tal que para todo n este valor es menor que su umbral.
Esa es la definición de la convergencia de una secuencia de reales al valor 0. Pero formalmente, si ustedes quieren verificar la ecuación 1, esencialmente tienen que verificar esta condición. Es un comentario nuevamente técnico, pero es importante que no se le olviden las definiciones que ustedes conocen de convergencia de secuencias reales. ¿Ya? El último punto también que quiero hacer como comentario es que en realidad la ecuación 1 equivale al concepto de convergencia en probabilidad de secuencia de variables aleatorias, que también es algo que de seguro vieron en el curso de probabilidades. Cuando uno tiene una secuencia, y aquí voy a hacer un pequeño resumen o recuerdo de lo que seguramente vieron cuando vieron convergencias de secuencias de variables aleatorias. ¿Ya? Una de esas convergencias, que seguramente es la convergencia, que es la convergencia más débil, es la convergencia de una secuencia de variables aleatorias en probabilidad a una constante. Entonces, eso es lo que voy a revisitar porque la definición de consistencia equivale a una convergencia de una secuencia de variables aleatorias a una constante. Entonces, en particular, se dice que una secuencia de variables aleatorias converge a 0 en probabilidad, a la constante 0 en probabilidad. Y esta es la definición de convergencia en probabilidad, es que si ustedes tienen una secuencia X1 hasta Xn de variables aleatorias, entonces la convergencia en probabilidad 0 equivale a decir que para todo epsilon mayor que 0, la probabilidad que z de nw, que es la secuencia, sea mayor que un epsilon, esa probabilidad se va a 0 cuando n tiende a infinito. Y esto es formalmente la definición de decir que la secuencia converge a una constante, y esa constante en este caso es 0. Por eso que es zn menos 0. Entonces me queda el módulo zn. ¿Ya? Fíjense que esto es precisamente la definición de la consistencia de un estimador. ¿Ya? O sea, básicamente la consistencia de un estimador, si ustedes ven la definición que mencioné en la ecuación 1, equivale a decir que si ustedes definen la secuencia θ1 de Q1 como mi estimación de θ0 con un dato, y esto lo defino como θ hat de Q1, esto es una variable aleatoria, como dijimos anteriormente. Si ahora defino la estimación con dos datos, es R2 de Q1 X2, y lo defino como θ hat de 2 de Q1 X2, es otra variable aleatoria, hasta definir θ hat de n de Q1 hasta Xn, que es Rn de Q1 hasta Xn, y esto lo defino como una variable aleatoria. Nuevamente, tengo una secuencia de variables aleatorias. Si se dan cuenta y ven esta definición, se dan cuenta que decir la consistencia decir que un estimador es consistente equivale a decir que esta secuencia de θ hat de 1, θ hat de 2, hasta θ hat de n, esa secuencia converge al θ0 en probabilidad. ¿Ya? Porque si se fijan, ver la definición, es exactamente equivalente. Es decir que θ hat de n menos θ0 menos el límite constante mayor que θ converge a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Ya? Así que esta definición es plenamente consistente con la noción de convergencia en probabilidad de secuencia aleatoria que vieron. También es un concepto que se ve en el curso de probabilidades. ¿Ya? La noción de convergencia de secuencia aleatoria o una colección de variables aleatorias indexada por lo entero. Así que formalmente la consistencia de un estimador equivale a decir que mi estimación, θ hat 1, θ hat 2, θ hat n, las variables que estoy infiriendo a medida que los datos crecen, convergen en probabilidad al valor verdadero, al θ0. Son todas nociones, es una noción equivalente. Entonces, de alguna manera, la consistencia no es más que una noción de convergencia que ya vieron en el curso de probabilidad. Aquí hay un comentario histórico, ¿no? para que sepan un poco el contexto en el cual estas definiciones aparecieron y cuándo aparecieron. Esta noción de consistencia fue introducida por Fisher, que es uno de los padres de la teoría estadística, en 1921, en un paper que es seminal, que se conoce como On the Mathematical Foundation of Theoretical Statistics. Ahí Fisher formalmente introdujo esta idea de tener estimadores consistentes, en el sentido de que cuando los datos tienden a infinito, mi estimación se concentra en torno al valor θ0, y esa concentración, en este caso, es una concentración en probabilidad, ¿ya? Que es lo que hemos estado discutiendo. Muy bien. Muy bien, así que con eso me parece que es lo último que tengo para la clase hoy día. Sí. Entonces, con eso termino mi clase hoy día. Y lo que viene en la próxima clase es un poco
tratar de aterrizar un poquito la idea de consistencia, porque hasta el momento es una definición que conecta con las cosas que vieron en el curso de probabilidad en términos de convergencia, de secuencia aleatoria en probabilidad, pero vamos a ver en la próxima clase que hay una manera bien concreta y específica en la cual ustedes van a poder verificar que esta condición se cumple. Y eso es importante porque de alguna manera una cosa son los conceptos, las definiciones, pero desde el punto de vista de ingeniería, uno quiere tener condiciones bajo las cuales uno puede verificar estas propiedades. Entonces lo que vamos a ver en la próxima cápsula, que es un poco la cápsula que viene, es mirar cuáles son las condiciones suficientes que garantizan que un estimador sea consistente, y esas condiciones suficientes van a ser cosas que ustedes van a poder verificar de manera bien concreta, ¿ya? Así que un poco eso es lo que vamos a discutir en la próxima cápsula, es cómo ustedes efectivamente van a poder verificar que un estimador es consistente vía propiedades bien específicas sobre esa secuencia aleatoria que van a ser fáciles de computar y verificar, ¿ya? Así que eso vamos a ver en la próxima cápsula, así que nos vemos, que estén bien.